El 18 de diciembre, nuestra iglesia recuerda a San Malaquías, santo profeta del Antiguo Testamento, año 455 a.C. El nombre de este profeta responde a su misión. Malaquías significa mi mensajero, y como todo profeta, solo se ocupó de hablar en nombre de Dios. Malaquías pertenece al grupo de los profetas menores. La tradición cristiana no les da este calificativo en señal de menosprecio por su poco valor, sino más bien debido a la corta extensión material de sus libros. Malaquías es profeta menor, pero grande por su enseñanza, valentía y fidelidad. Presenta un mensaje de limpieza para Israel. El libro profético es, en su brevedad, una especie de catecismo condensado sobre la fidelidad a la alianza y la promesa de universal salvación. Oriundo de Sofa, en Palestina, perteneció a la tribu de Zabulón y fue el último de los 12 profetas menores. Desarrolló su actividad entre los años 450 y 455 a.C. Después del destierro de Babilonia, anunció el gran día del Señor y su venida en el templo, y la oblación pura que siempre y en todo lugar se le ofrecería. Su santidad consiste en haber dicho lo que debía, cumpliendo el encargo recibido. No se cayó con cobardía cuando notó el rechazo del pueblo y de los sacerdotes del templo. Dijo claramente que no tenía contento a Yahvé el modo de hacer de los sacerdotes cuando le ofrecían en sacrificio víctimas de desperdicio. ¿Cómo va a agradar a Dios el sacrificio de reses ciegas, robadas, cojas, flacas o enfermas? Aquello era la prueba de que se había perdido del horizonte la grandeza y majestad divina. Tampoco tuvo reparo cuando denunció cómo desvarió el asunto de los matrimonios mixtos que frecuentemente contraían los judíos con mujeres de pueblos vecinos politeístas. Y lo que más debió de doler a sus paisanos fue el rechazo inapelable del divorcio malamente implantado por las costumbres permisivas en su pueblo. Se vio en la obligación de recurrir a mencionar el terrible día de Yahvé, que purificará a los miembros del sacerdocio del templo, devorará a los malos y asegurará el triunfo a los justos. Se ve que entonces, como ahora, la referencia al castigo remueve aquello para que las buenas razones no son suficientes. Y es que el impulso religioso y moral que habían dado al pueblo Ageo y Zacarías se perdió y se había desviado la comunidad yéndose por sendas más cómodas y menos exigentes. Por eso, Malaquías dirá que no es posible burlarse de Dios con una religión resumida en un culto externo a la medida de la apariencia moral de los sacerdotes que lo realizan, pero dejando frío el corazón y las intenciones internas que Dios solo conoce. Aquel modo de actuar sacerdotal que había llegado a ser habitual y frecuente era solo cumplimiento desapegado, como el del funcionario que cumple su expediente, pero eso suponía una corrupción de la antigua alianza. Y como pasa siempre, la consecuencia a esa frialdad en el culto es la corrupción moral de las costumbres en el pueblo. Hará falta purificar y hasta fundir a los miembros del sacerdocio para que las cosas vuelvan al camino de la fidelidad y llegue al cielo una oblación agradable. Entonces vino el anuncio del profeta Malaquías diciendo: vendrá el día de Yahvé, abrasador como un horno para los arrogantes, impíos y obradores de iniquidad. Brillará de nuevo como un sol de justicia que trae la salvación en sus rayos, el poder de Dios con su victoria. Eso dijo Malaquías con voz segura y cortante, con la claridad de Dios y sin la hueca palabrería de los embaucadores. Pero aquello no agradaba a los oyentes, a los amigos de frivolidades. Su seriedad no es derrotismo, porque apuesta por la solución del problema presente y garantiza el triunfo. Los padres de la Iglesia ven en las profecías de Malaquías el preanuncio del sacrificio de la misa y la llegada del precursor de Jesús. Señor y Padre nuestro,
que por el mensaje del profeta Malaquías nos recuerdas que no debemos ser superficiales en nuestra fe, ayúdanos a amarte con pureza, con gozo y sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor, San Malaquías, ruega por nosotros. Amén.